Muy buenas, un nuevo vídeo en Raspberry Pi para todos. Como vimos en el vídeo anterior, vamos a crear, gracias a las librerías de Pygame, una calculadora gráfica. Vamos a verlo. Bueno, antes de realizar ciertas consideraciones matemáticas de las que hay que hablar, vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a llamar en Python y una cosa de la que hay que hablar es que Python por sí mismo, por ejemplo, como podéis ver aquí la shell, es una calculadora, actúa como tal. Hay incluso una librería matemática que al importarla, pues, tenemos, como no, que incluso, por supuesto, está disponible en el Pi. Pero eso sí, fijaros, no es el cero. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Python está actuando de manera numérica. Imaginaros que vuestras necesidades son más bien de tipo cálculo simbólico. No desesperéis. Python tiene librerías para dar y regalar. Por ejemplo, en scipy.org hay librerías de cálculo simbólico, incluso librerías relativas a computación científica e incluso para ploteo de alto nivel. Para ser específico, en la SymPy, aquí tenemos una shell que podemos usar para ver sus posibilidades. Una pequeña prueba. X elevado al cubo. Quizás os suene esto. Vamos a ver. Perdón. X al cuadrado. Esto es la derivada de x al cubo. Y vamos a ver, esto es una librería que nos permite realizar funciones de cálculo simbólico. Aquí tenéis la documentación en la que podéis ver que tiene una capacidad inmensa. Absolutamente todo lo que podéis hacer y gran parte de lo que hay disponible en ciertos paquetes como matemática lo podéis hacer con esta librería. En cierta manera los científicos están empezando a pasarse a Python ya que es muy flexible. Y es más, aquí tenéis por ejemplo la SciPy relativa al cálculo numérico, donde se pueden hacer cálculos sobre matrices, e incluso hay unas relativas a para proyectos de astronomía, incluso hay otras de química, hay absolutamente de todo. En ciencia hay absolutamente librerías de Python para todas vuestras necesidades, pero nosotros nos vamos a centrar en esta calculadora científica, digamos, de juguete, en el que, teniendo ya Python, esta calculadora por sí misma, pues vamos a hacer uso
y la creación de esta ploteo con un código propio. Importamos unas librerías, creamos un par de funciones de ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, creamos unas tuplas para el verde, otra para el rojo, otra para el amarillo. Perdón. Llamamos a una función de ploteo, establecemos un zoom de 10. Esto del zoom viene más o menos a indicar que para cada 10 píxeles una unidad. Lo mismo para y. Esto es a nuestro criterio. Y bloqueamos las funciones para esos colores. Y luego pues, refrescamos esos valores, ese ploteo, para que sí siga presentando en pantalla. Vamos a ver el resultado. Impresionante, ¿no? ¿Verdad? Vamos a juguetear un poquito con esto. Por ejemplo, vamos a cambiar un poquito la resolución. Vamos a pasar a 500-500 y vamos a hacerle un zoom de, por ejemplo, 30-30 para verlos con más detalle. El centro de la pantalla. Como podéis ver, es muy adaptable. Se trata de un código de una clase que luego veremos con más detalle, que permite plotear funciones de una variable. Ahora, antes de ver el código, por supuesto, es necesario realizar unas consideraciones teóricas, más que nada matemáticas, sobre cómo poder realizar estas representaciones. Vamos allá. Pues aquí estamos, en el apartado este matemático que va a ser necesario para poder entender el código que luego vamos a mostrar. Unas pequeñas consideraciones sobre este apunte que vamos a ver. Lo voy a mostrar desde el punto de vista más sencillo para que los seguidores más jóvenes lo podáis entender. Creo que se puede seguir con un punto de vista matemático que podáis ver los alumnos de secundaria. Aquellos que hayáis visto ecuaciones y sobre todo los que hayáis visto sistemas de ecuaciones lo podéis entender sin ningún problema. Pero aún así, aquellos que ya estéis dando quizás bachillerato, incluso hasta universidad, quizás os resulte familiar el tema de matrices. Este tipo de temas en las computadoras se van a hacer con matrices. ¿Por qué? Porque hay cierto hardware especializado que seguro que os sonará, digamos las tarjetas gráficas, que están especialmente optimizadas para hacer este tipo de cálculos de manera altamente rápida con matrices y no con sistemas de ecuaciones. Voy a obviar un poquito el porqué son especialmente rápidos esos cálculos con matrices y digamos vamos a hacer el código para que sea muy legible con sistemas de ecuaciones. Vamos a ver el tema, sin más dilación. Traslación. La traslación es dado un punto, x e y, sus coordenadas, evidentemente, que queremos trasladar a x' e y'. Evidentemente va a haber un incremento o decremento de x y lo mismo con respecto a la y. ¿En qué consiste todo? Pues evidentemente las nuevas coordenadas van a ser la x más sus respectivos incrementos y lo mismo sobre la y. Escalado. Pues dado un punto con sus coordenadas x e y, con respecto al origen, que es la manera mental de orientarse qué significa de esto del escalado, pues se va a incrementar
se va a multiplicar con respecto a un factor de escalado con respecto a la X y con respecto a la Y. Ya que a lo mejor nos interesa estrechar la X o estrechar la Y o ampliarla. En nuestra calculadora gráfica, digamos, no se va a hacer estrechamientos o digamos, apretarlos, solamente se van a alargar en ese sentido. Así que no nos vamos a preocupar sobre esos conceptos, solamente ampliar. Por último, también otra transformación necesaria va a ser la reflexión, que es muy obvia. Dado el eje de las abscisas, un punto que está en x menos y, pasarlo al justo arriba. Esta es la transformación, simplemente del menos y ya está. Bueno, diréis, bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, si habéis visto el vídeo anterior y como os invité, os animé a reflexionar un poco sobre este tema en particular, os señalé de que la pantalla en Pygame está estructurada de esta forma. La coordenada 0, 0 en la superior izquierda. Y eso, para nuestro objetivo, es un pequeño problema a solventar, ya que nosotros queremos que el 0, 0 esté justo en medio. Y claro, entonces aquí es donde hace acto de aparición, pues esto tiene. Primero tenemos que trasladar, dado la resolución X e Y del usuario, y, por ejemplo, dado el 10-10, aplicando el sistema de ecuaciones anteriormente especificado, pues por ejemplo para una resolución 500-500, pues sería 250 por aquí, 250, serían, haciendo los cálculos, 260-260. Todavía le falta algo, esto no tenía que estar aquí. Evidentemente, lo que le falta es una reflexión. Así, ya pasa a 260 a 240. Ahora, cuando está correcto. ¿Qué es lo que más necesitamos? Pues necesitamos los ejes. No tiene en realidad mucho misterio. Hay que dividir la pantalla en función de la resolución, partiendo la resolución entre 2 por cada eje. Son unos métodos que vamos a ver. En realidad no hace falta pensar mucho. Solamente hay que seguir la resolución. Las coordenadas ya tienen un poquito más de intríngulis. Teniendo en cuenta el zoom, representará cuántos píxeles ocupa una unidad. Eso es lo que va a representar el zoom. O sea, un zoom de 10 quiere decir de que por cada 10 píxeles, una unidad. Un zoom de 20 píxeles, una unidad. Más espacio por cada unidad. Un zoom de 40, pues 40 píxeles por unidad y así sucesivamente. Pues lo único que hay que marcar, pues poner en cierta manera un, entre comillas, palito por cada esos saltitos. Para así marcar al usuario donde hay un salto de unidad. Así de esta manera, pues sabiendo de que el eje se parte por la unidad, reste x partido entre 2 y el zoom que nos marca las unidades. Así tenemos el número de palitos que hay que dibujar. Y lo mismo para las y. Yo he representado pues 4 píxeles de alto para los palitos de la y, los palitos de la x pues en ancho. Y así pues se dibuja respectivamente las coordenadas. Yo creo que ya con esto estamos ya preparados para poder ver el código. Nos vemos. Pues vamos allá con el código. Habiendo ya mostrado, digamos, los aspectos matemáticos, creo que va a ser bastante sencillo de entender. Lo dejamos aquí con las funciones que podíamos representar, con estas tuplas de valores, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el código, ¿de acuerdo? Tenemos la clase con su constructor. Fijaros en esto.
Esto es un comentario multilínea. Python tiene, digamos, un protocolo que de tal manera que un comentario multilínea justo delante de un método lo trata como un comentario específico para documentación. Os recomiendo usar este protocolo en la medida de lo posible. Bueno, pues tenemos una resolución, tal como estamos haciendo uso aquí, ¿de acuerdo? Las almacenamos en variables, se crea una tupla para el color blanco y se inicializa. Recordad el vídeo anterior, es importante repasar los métodos de dibujo. Se crea la ventana por las resoluciones especificadas. El zoom, bueno, pues se almacena y se calculan los palitos siguiendo la fórmula especificada. Lo mismo para la i. Min x. Bueno, pues sabiendo que el número de palitos va a ser, digamos, multiplicado por 2, porque hay que saber de que los palitos son los de la izquierda y los de la derecha, vamos a darle un margen adicional y lo multiplicamos por 3 para no quedarnos cortos. Luego, los ejes siguen las fórmulas especificadas haciendo uso del dibujo de líneas sobre la ventana con el color blanco. Y bueno, esto, si veis, las coordenadas son las indicadas en la parte teórica. ¿Y las coordenadas? Pues se hace uso mediante un bucle for. Habiendo calculado el número de palitos, pues por ejemplo, para los palitos de la i, un palito, dos palitos, se empieza por la parte superior y con res x partido por 2, o sea, justo aquí, por la mitad de la x, se pasan 2 píxeles a la izquierda y luego 2 píxeles a la derecha, y a medida que se va bajando el zoom x, recordando que estos son el número de píxeles por n, no sé, por el número de, por la n que estamos bajando, pues a medida que vayamos bajando, el número de palitos que estemos, pues iremos bajando. Equivalente para los palitos de la x, pero en la dirección contraria. Traslación. Las tuplas de valores son básicamente las coordenadas del punto. Aquí se extraen, se obtiene la x y la y, separándola con una coma. Y si observáis, aquí tal cual está el sistema de ecuaciones. Luego, observar, paréntesis, paréntesis, se devuelve la tupla con los nuevos. Reflexión, si observáis, idéntico. Escalado, pues más de lo mismo. Se siguen las fórmulas especificadas. Bien, aquí tenemos plot. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos una función que era el primer parámetro, por ejemplo, what, mapcos, cubo x y un color, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis, no? Muy bien. ¿Qué se hace? Pues primero, se llaman a las funciones privadas dedicadas a presentar los ejes, las coordenadas, una variable auxiliar solamente para marcar la primera pasada del siguiente for. Y esto, bueno, aquí hemos comentado que esto es para más o menos controlar en qué punto de la x hay que empezar, ¿no? Pues fijaros de que se multiplica por el zoom, o sea, el número de píxeles que hay. De tal manera que si vamos a representar 10 valores, pues multiplicamos por 10. Si estamos en un zoom 10, por tanto hay que
a ser un rango sobre 10. Y bueno, y otros 10 más, pues serían 100 y 100, 200. Y observar. Luego el zoom hay que invertirlo porque la cuestión es tener la X auténtica. Luego, esta multiplicación se divide para obtener el valor real. Por esto, primero se multiplica y luego se divide. Y luego, fijaros, aquí se ha pasado la función y dado esta X que ya la hemos obtenido en todo el proceso de zoom, se pasa y se obtiene pues, el valor correspondiente de la función. Una vez que hemos obtenido el valor, pues ya tenemos la X correspondiente al proceso de zoom, evidentemente, más el valor de la Y. Y ahora lo escalamos en este orden, fijaros, primero se escala, luego se hace una reflexión en ese orden y por último una traslación. Si no se hace en ese orden, pues no se van a obtener los resultados correctos, sino pensar que se obtendrían valores distintos. Bueno, para la primera pasada sobre este bucle for, o sea, para el primer valor de aquí justo en esta puntita izquierda, pues dibujaremos un círculo con el color que se está pasando sobre este punto que estamos creando. Ojo, este punto, si os habéis observado, esto es una tupla de valores, x, y, y al hacer escalados, reflexiones y traslaciones, se están devolviendo tuplas de valores. Con lo cual, esto es una tupla de valor de coordenadas. Bueno, se dibuja un círculo, ya que esto es 0, se dibuja un círculo, y fijaros, la primera pasada, y luego primera pasa a ser false, no sé, ya a partir de la siguiente ya no es la primera. Y fijaros, se almacena por cada pasada, se almacena en anterior ese paso, ese tupla de valores. Esto va a ser también una tupla de coordenadas. Con lo cual, en la siguiente vamos a dibujar una línea desde las coordenadas anteriores hasta la nueva, con un píxel de grosor haciendo uso del color del usuario, ya sea, por ejemplo, verde, el rojo o el amarillo, según lo que nos especifique. Y repintamos. Por último, para evitar que, por ejemplo, si pasamos por encima y se pierda el dibujo, pues es necesario un plot refresh, ordenándolo para que haga un update. Básicamente ese es el código, pero una pequeña reflexión. Si os fijáis, vamos a ejecutarlo. Por pura elegancia, se están representando los valores uno a uno, que queda un poquito más bonito. Se ve la evolución del ploteo. Eso es gracias a que este PyGameDisplayUpdate dentro del bucle for. Se representa ahí por cada valor, se representa y se hace un update. Pero vamos a hacer un comentario y vamos a desactivarla.
Vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Exacto. Actúa muchísimo más rápido y representa todas de una tacada. Eso es lo que comenté en el vídeo anterior sobre... Hay que ser un poco precisos sobre en qué momento nos interesa realizar el update, porque quizás para unas circunstancias nos viene bien hacer un update continuo, pero para otras nos viene mejor hacer updates en ciertos momentos para no sobrecargar y no se vayan haciendo lento las animaciones a medida que las vayamos viendo. Hay que ser bastante artesano sobre la decisión de dónde poner el update y cómo controlarlo. Este vídeo está quedando un pelín largo, lo sé. Ya va siendo hora de despedirnos. Espero que este vídeo os haya resultado muy curioso e interesante, especialmente a aquellos que estáis estudiando matemáticas y este proyecto os resulte incluso, ¿por qué no?, un poco útil en vuestros estudios y os animéis a probarlo. Y, en cierta manera, se puede ampliar. Ya os he comentado de que hay multitud de librerías en Python para hacer múltiples cosas con él. Así que ya es cosa de poneros manos a la obra. Y, por supuesto, darle a suscribirse, campanita para recibir notificaciones. Y si os ha gustado este vídeo, me gusta. Y, por supuesto, hay que despedirse. Los típicos saludos a mis suscriptores. Os animo a suscribiros, por favor. Es necesario que me enviéis comentarios, ya que si esto empieza a ser como que magia potagia, indicármelo, y si hace falta bajar el nivel, pedírmelo, no seáis tímidos y todas las dudas son bienvenidas. Nos despedimos en el próximo vídeo, en el que introduciré el tema de las animaciones. Hasta la próxima y adiós.